Andrés, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por venir esta tarde aquí a tu Zayas. Gracias a la gente de Zayas por acogernos siempre tan amistosamente. Yo simplemente decir que el agradecimiento es por los que formamos la editorial Atari Books, cuyo propósito al hacer la editorial es publicar los libros que nos gustaran a nosotros y que no estaban editados en España, y con la idea básica de editarlos, vamos a decir, no sé si a la antigua, pero sí como antes se hacían los libros, es decir, pasta dura, buen papel, y tratándose de libros de cine. Los que presentamos hoy son 2 libros de cine, aunque tenemos libros de literatura también, lo más ilustrados posibles, con muchos santos, que diría mi madre hace años. Así que muchas gracias. La idea es que os saludamos los 4 socios que hemos podido venir esta tarde: Javier Granjan, José Manuel Serrano Alberca y Andrés Moret, y el que suscribe. Y inmediatamente la idea es que vamos a entrar, porque son 2 libros de cine, con una pequeña aperitivo cinematográfico, y después Lourdes de Orduña, Fernando Rodríguez Lafuente y Luis Alberto de Cuenca subirán ahí para presentar los 2 libros que tenemos esta tarde aquí: el diario de rodaje Cecil Beaton sobre My Fair Lady y la biografía de Todd McCarthy de Hawks. Javier. Nada, encantado. Soy Javier Granjean, socio de la editorial, y muy agradecido que estéis todos aquí. Y nada, ya se lo paso al siguiente. Es el más importante porque es el que maneja el dinero. El que dice, estáis gastando mucho, vamos por mal camino. Yo lo único que yo veo aquí que esto está muy concurrido, lo cual me gusta mucho, porque yo me había puesto al final, porque claro, siempre me gusta ponerme el último para que luego digan que venga al primero, como hemos hecho. Porque si no es al revés y quedamos muy mal. Bueno, yo lo único que puedo decir es que esta editorial nos está dando mucha satisfacción. Los libros que hemos publicado hasta ahora, pues la verdad es que han tenido éxito, no hemos perdido dinero, cosa que es muy importante en esta vida, y bueno, nunca vamos a perder, que cada vez son mejores. Y los de hoy son una maravilla, ya los veréis y supongo que los leeréis. Así que a disfrutar de la presentación. Muchas gracias. Y Andrés. A la presentación, muchas gracias. Repetimos las gracias porque estamos aquí. El hecho de que hayamos subido a Andrés Moret y yo aquí al estrado es porque somos los 2 responsables de la edición de estos dos libros. Brevemente va a explicar Andrés por qué decidimos publicar el libro de Cecil Beaton, el diario de rodaje de My Fair Lady, y después yo contaré también brevemente mi elección, con la que estaban de acuerdo nuestros socios para publicar la biografía de Howard Hawks, e inmediatamente Luis Alberto Cuenca, Lourdes, que vendrá inmediatamente, y Fernando Rodríguez Lafuente, pues nos contarán sus impresiones del libro y bueno, de los autores correspondientes. Lourdes. Ah, vale. Pues adelante, Andrés. Si no, pues... A ver, ahora sí. La decisión de My Fair Lady creo que fue muy clara a la hora de... en cuanto leí el libro, me pareció que era un libro que explicaba perfectamente cómo se hacen las películas, qué implica cada persona que trabaja en una película, y especialmente de un periodo como fue el Hollywood clásico, que poco después iba a desaparecer. Aparte de eso, es un libro que Beaton escribe con mala leche, dirigido a unas personas, pero con una admiración absoluta hacia Audrey Hepburn. No hay ni una sola palabra mala hacia ella y se ve el amor que le profesaba. Entonces, para mí, la combinación de capas a la hora de leer el libro, creo que lo hacía perfecto para la editorial. Pues por mi parte, como todo el mundo que me conoce, soy un fanático de Howard Hawks, después de John Ford y con Hicks. Es la santísima trinidad para mí de mis favoritos dentro de la historia del cine, y me asombraba que la gran biografía y el gran estudio crítico sobre Howard Hawks, escrito por Todd McCarthy, que es uno de los grandes críticos y escritores de cine norteamericanos,
cuando se publicó en 1997, estaba convencido que las editoriales españolas se abalanzarían sobre el libro y que lo publicarían. Pasaban los años, no los publicaban, yo lo intenté con varias editoriales, tampoco respondían, y cuando empezamos la aventura de Atari Books fue uno de los libros que propuse desde el primer momento. Luego los avatares editoriales hemos ido publicando más adelante los libros. Yo creo que la figura de Hawks recorre toda la historia del cine. La biografía de Todd McCarthy es también como una inmersión en el Hollywood clásico y en la vida de uno de los grandes artistas y de uno de los grandes creadores capaz de pasar del cine clásico a formulaciones extraordinariamente modernas. Han visto ustedes La fiera de mi niña, luego veremos el comienzo de Atari, un cineasta absolutamente completo. Y la idea de que estén aquí nuestros tres amigos es Lourdes de Orduña, que además es mi mujer, es diseñadora de vestuario, 4 veces nominada para los premios Goya, especialista en moda, especialista en decoración también, fanática de Cecil Beaton de toda la vida, y era una elección, por lo tanto, se me ha resistido, pero al final ha aceptado estar aquí presente. De Luis Alberto de Cuenca, para mí uno de los más grandes poetas, y lo digo sin ninguna retórica, de la historia de la poesía española y actualmente de los grandes, con una producción maravillosa, incesante, es mi amigo. Es mi amigo desde prácticamente los 16 o 17 años que empezamos en la universidad. Hemos sido vecinos en la calle Jorge Juan, casi vecinos en la calle Jorge Juan. Lo admiro muchísimo, pero él es un fanático de estas dos películas, pero sobre todo de Hawks. Tengo aquí un libro de poesías, edición de Javier Letrán, que se llama Un alma de película de Hawks, poemas de cine, donde pueden encontrar pues poemas de todo tipo maravillosos, uno de Scarface, otro de Atari, seguro que nos leerá alguno, y demuestra esa capacidad de hombre del Renacimiento que tiene Luis Alberto, capaz de saber todo de filología griega y latina, saber todo de literatura, saber todo de poesía y saber todo de cine, porque es un especialista de cine consumadísimo, compañero en los programas de Cowboys de Medianoche. Y de Fernando Rodríguez Lafuente, lo único que puedo decir es que es a mi amigo desde hace muchísimos años, pero un enorme intelectual al que siente curiosidad por todo, capaz de transmitir emoción, pasión en sus recensiones críticas. Es uno de los grandes nombres en la Fundación Ortega y Marañón, una fundación fantástica que tenemos aquí en Madrid, que reúne a estos dos grandes próceres de esa tercera España que tanto hemos necesitado y que necesitaríamos ahora mismo. Dirigió el cultural de ABC durante muchos años, son muy importantes la revista de Occidente, hay que hablar de la revista de Occidente, y cinéfilo empedernido, que le gustan tanto las dos películas. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí presentes, y si os parece bien, pues que empiece Lourdes hablando de Cecil Beaton, después Luis Alberto y cierra Fernando Rodríguez de la Fuente. Tenéis más o menos como unos 10 minutos, ¿no? Luego, si hay alguna pregunta o coloquio, y cerraremos con dos aperitivos de cine también, como hemos empezado, para luego ya tomarnos una copa entre amigos. Bueno, gracias a todos en lo que a mí respecta. Necesitas el micrófono, para que no se te van a oír. ¿Se oye o no? Sí. ¿Mejor con el micrófono? Sí. Bueno, pues yo vengo aquí un poco pues para hablaros de lo que supuso la película de My Fair Lady en la época que se hizo, con los medios que se hicieron, las personas que formaron parte del equipo extraordinario para poder realizar la película, y por supuesto para deciros que este libro es magnífico y que tenéis que descubrirlo, porque cuenta todas las cosas que sucedieron en el rodaje mientras se estaba haciendo la película poco a poco, desde los ojos de Cecil Beaton, de Sir Cecil Beaton, porque en su ambición profesional y social de la vida, al final de los tiempos, llegó a ser nombrado por la reina de Inglaterra, Isabel II. Y todo esto le costó un camino largo para llegar a los puntos que él quería como profesional y como persona de la sociedad. Él nació en una familia de clase media alta, pero que no tenía ningún título ni ninguna posición social reconocida, por decir.
Entonces su padre, que era un comerciante de maderas, quería que sus hijos todos tuvieran un lugar en el mundo importante y les dejó libremente elegir en la posición que tenían para lo que quisieran estudiar. Cecil Beaton desde pequeño, la ilusión de su vida era ser fotógrafo, porque le encantaba. Su tata, su niñera, vaya, le regaló con 11 años una máquina Kodak para que empezara en el mundo de la fotografía y le enseñó cómo se manejaba la cámara y demás. Y a partir de ese momento, entre las muchas aficiones y vocaciones múltiples que tuvo, pues fue la fotografía como centro de su vida. Entonces, inmediatamente lo mandaron a estudiar a un colegio donde empezó a conocer gente un poco socialmente más alta que ellos tenían en la casa, en la familia, y luego fue a Cambridge. Y en Cambridge conoció la crema innata de todo lo que suponía en aquel momento la sociedad inglesa. Y allí ya empezó en serio a hacer fotografías. Se hizo amigo de un grupo que les llamaban los chicos brillantes, y eran unos personas, hijos de varones y de la clase aristócrata inglesa, y empezaron entre todos pues, a crear un mundo bohemio y un mundo distinto de lo que en aquel momento, y entonces él decidió que efectivamente eso es lo que él quería, destacar en el ámbito que fuera, pero siempre dentro de la clase alta. Pero como era muy listo, era muy inteligente, era muy especial y tenía muy claro desde pequeño qué es lo que quería ser, pues empezó a dar fiestas en una casa que alquiló para montarse un equipo fotográfico y, vamos, para poder hacer fotografías, porque él siempre iba con su cámara como el tercer brazo, diríamos. Tenía un ojo impresionante para encuadrar y para ver los lugares exactos para poder hacer bonitas fotografías, y la primera que hizo fue a un amigo suyo que se publicó gracias a ya la situación de poder meter la cabeza un poco en la clase alta, y se lo publicaron en la revista Vogue, que fue el primer retrato que él pudo sacar a la luz. Y a partir de ahí pues empezó un camino muy rápido y muy interesante como fotógrafo. Estuvo en Inglaterra hasta los años, hasta pasados los años 20, que se trasladó ya a América, donde hizo finalmente casi toda su carrera, pero ya había hecho cantidad de fotografías interesantísimas a toda la sociedad inglesa. Y luego cuando ya se fue a América, pues empezó realmente la vida interesante que tuvo para proyectar en todo, hasta terminar dentro de la vida cinematográfica, ¿no? Empezó a hacer fotografías porque ya se hizo, bueno, pues un poco famoso y tenía amistades también allí que le abrieron las puertas de Hollywood, y empezó a hacer fotografías, como os digo, de los actores, de los escritores y de gentes importantes como, bueno, pues las personas que en ese momento estaban en boga en la sociedad americana, como puede ser Greta Garbo, de la que se enamoró absolutamente, pero más bien con un amor platónico, pero le hizo fotografías estupendísimas que le sacaba como si fuera una diosa, que es como él la veía, ¿no? Hizo fotografías anterior a Churchill en su despacho, hizo fotografías a Dalí y a Gala, hizo fotografías a Picasso, a Balenciaga, el matrimonio de los Wallis Simpson y el príncipe Eduardo, pero bueno, lo que ocurrió es que cuando terminó toda una fase de fotografías interesantes y ya se empezó a hacer más famoso, tenía también interés porque era un buen ilustrador, y entonces también había publicado ya en el Vogue y en el Harper Bazaar y en el Vanity Fair fotografías e ilustraciones de moda. Era experto en moda, desde pequeño le interesó muchísimo. En su casa también jugaba con su madre y con sus hermanas, con las dos, con Nancy y con Baba, para disfrazarlas y hacer fotografías que él montaba los fondos ya con un interés cinematográfico, porque le interesaba todo, el teatro, sus padres eran actores aficionados y él fue entrando en todo ese mundo. Entonces, bueno, fue haciendo 1000 cosas que todas tenían que ver con lo mismo, el arte de fondo y luego sus aficiones cruzadas todas, que era la ilustración, el dibujo, pintor,
le gustaba la música incluso, y en todo, en casi todo era brillante, y la fotografía estaba por encima de todo, claro. Cuando se pasó a Estados Unidos y empezó su vida profesional más fuerte, por decir, más importante, llegó a tener contacto con los estudios de Hollywood y demás. Y en un momento determinado, después de haber hecho muchas cosas en Broadway, que también hizo La Fiera de mi niña, también hizo el vestuario entonces de La Fiera de mi niña, y había hecho ya muchas cosas, incluso en el teatro trabajó para El abanico de Lady Biedermeier de Oscar Wilde, y había hecho todavía muchos más decorados y escenografías de muchas películas y de muchas obras de teatro, para cuando tomó contacto para hacer lo de My Fair Lady. Entonces Cukor, el director de My Fair Lady, y Jack Warner le llamaron para que formara parte del equipo de la película esta. Entonces, bueno, pues empezaron ya los días de rodaje, que es lo que, muy bien traducido y muy bonito dicho y muy estupendo por Andrés en este libro, es lo que se publica, todo lo que pasó, desde el primer día y de los días anteriores, desde que empezó la película, y cómo se fue realizando, cómo se fue proyectando y cómo se fue creando, incluso dentro del guión de Lerner, que ya estaba desde el principio hecho, pero que fueron cambiando muchas cosas dentro del rodaje, ¿no? Y entonces este libro es muy interesante en el sentido de que él, bueno, porque Cecil Beaton tenía una personalidad muy marcada y tenía un genio, parece ser que insoportable, y sobre todo era a veces como muy, diríamos, duro, o con un sentido del humor muy británico, pero un poquito hiriente para poder tratar a lo que era la clase más baja, porque él se había hecho a sí mismo como alguien que se supone que pertenecía de base a la clase alta. Había terminado ya entrando en ese mundo hasta el punto de incluso llegar a pensar que siempre había pertenecido a esa clase, ¿no? Entonces era muy british y era perseguía la belleza donde estuviera. Tenía el ojo hecho para sacar de las cosas más terribles la belleza de la vida, ¿no? Incluso cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en Inglaterra, y entonces le pidieron que por favor que fuera a ser un corresponsal de guerra para sacar fotografías para tal. Entonces él no estuvo en el frente en primera fila, pero sí estuvo sacando fotografías de todas las cosas horribles que sucedían por los bombardeos alemanes y demás. Entonces hay una foto en concreto muy mona, muy bonita, muy cariñosa, muy afable de ver, que es la de una niña en un sanatorio de Inglaterra, de Londres, que había quedado herida en los bombardeos, y entonces es una niña como con una carita monísima, de pena, sujetando a una muñeca. Y fue una foto tan bonita y que decía tanto, porque una cosa que tenía Cecil Beaton es que cuando encuadraba para una foto o montaba una foto, sacaba un poco como los buenos pintores el alma del personaje que estaba fotografiando. Entonces esta niña impactó tantísimo esa fotografía que incluso los americanos en América, Estados Unidos, decidieron aliarse para el tema de la guerra, porque hasta entonces se habían hecho un poco reticentes al asunto. Se publicó para Life de portada y fue una foto que recorrió el mundo entero. Entonces todo el mundo quedó ya como absolutamente entregado a la fotografía de Cecil Beaton, incluso le llamaban de los lugares más recónditos del mundo para que fuera a fotografiarlo a personas y a lugares, ¿no? Entonces, bueno, tenía fotografías del mundo entero del momento aquel, pues de reyes, de personajes de todo tipo, de la moda, de la literatura, de la música, de la escultura, de la arquitectura, porque él le interesaba la arquitectura una barbaridad. De pequeño se fue a Cambridge para formarse en arte y arquitectura. No acabó, no se tituló, porque inmediatamente ya tenía clarísimo que lo que quería ser él era un fotógrafo y una persona, bueno, que quería escalar en la vida social y quería hacer más cosas diversas que fuera la arquitectura. Pero todo eso le valió muchísimo a lo largo de su vida, porque claro, lo que pasó es que la manera de construir sus trajes y de diseñar las cosas que tuvo que diseñar de decorados y
vamos, de la ambientación de arte y de los vestidos y los trajes de My Fair Lady y de cualquier película, pues estaban basados en un sentido estético brutal, un sentido arquitectónico para cualquier traje, para cualquier detalle, para cualquier sombrero, para todo, que lo diferenciaba de muchísima gente que se dedicaba a esto, ¿no? Entonces, concretamente, nos vamos a centrar ahora en la película de My Fair Lady, porque yo quiero decir algo con lo que Andrés y Cecil Beaton, sobre todo Cecil Beaton, pero vamos, lo que ha traducido Andrés, y con lo que termina el libro. Y entonces es algo que es un pensamiento de Beaton, una frase que dijo que me parece maravilloso, porque preguntó, bueno, realmente casi que me la sé de memoria, pero prefiero leerla, porque él dijo, vamos a ver, dice, he tenido la fortuna de acabar trabajando en un proyecto con tantas posibilidades como este. Y luego pregunta, ¿cuántas veces se ha dado a un diseñador la libertad de hacer algo como la escena de Ascot? ¿Quién puede haber mejor que Audrey Hepburn para vestir tus diseños? Es reconfortante el haber formado parte de este entretenimiento que va a proporcionar satisfacción a mucha gente. Y es la verdad. O sea, es una película que ha trascendido en el tiempo como una cosa que es un icono en el cine, porque hay muy pocas películas que tengan un vestuario como el que tiene My Fair Lady. La verdad es que las posibilidades de poder hacer este vestuario fueron grandiosas, porque claro, estaba el capo de Warner, que tenía todo el dinero necesario, que eran muchos millones de dólares, para poder sacar esa película adelante. Y entonces lo que hicieron fue buscar a los mejores, claro. O sea, esa película tenían que participar los que estaban en la élite de Hollywood y del mundo del cine para poderlo realizar. Y entonces, claro, lógicamente pensaron en Cecil Beaton, que ya tenía un recorrido impresionante y que todo lo que había hecho hasta ese momento eran cosas interesantes, bonitas y bien hechas. Entonces, bueno, pues empezaron los diarios de Hollywood, de la película de My Fair Lady. Entonces, bueno, pues pasaron muchas cosas. Eso todas las sabréis cuando leáis el libro, porque la verdad es que merece la pena la lectura y verlo, porque tiene dibujos fantásticos hechos a guas y pastel de los retratos que hizo de todos los personajes que estuvieron en la película, que como sabéis estuvo, pues eso, como protagonista Audrey Hepburn, que la acabáis de ver aquí en lo que se ha proyectado, y Rex Harrison, que era increíble, y el profesor Pickering, que también hizo su papel maravillosamente bien. Bueno, y el padre de Audrey Hepburn, que era el señor... Stanley Hollywood. Sí, Stanley Hollywood, que era el profesor, el señor Doolittle, vaya. Bueno, estas personas, a las órdenes de Cecil Beaton en cuanto al vestuario y lo que es todo el fondo de película de lo que es la dirección de arte, pues disfrutaron muchísimo, hicieron todo estupendamente bien, pero hubo sus más y sus menos. O sea, había días fantásticos y otros menos, como pasa en todos los rodajes. Porque los rodajes tienen eso, o sea, que es una vida en la que uno se mete un día como si fuera un transatlántico. Usted se monta en el primer puerto para llegar al final de la travesía, y ahí ocurre absolutamente todo sin salirse ni un ápice de lo que es la vida fuera del rodaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ocurría también en Hollywood. Tenían todos los medios y podían hacer lo que quisieran, pero había que trabajar muchísimo y había que vivir cada día con los pros y las contras que se presentaban dentro de la película. Entonces hubo cosas muy interesantes, concretamente en la escena de Ascot, que como no tengo mucho tiempo me voy a centrar un poco en ella. Debes ir acabando. Sí, bueno, pues los trajes que se hicieron para la película de My Fair Lady fueron alrededor de 1000 trajes, todos tratados como si fueran de alta costura, que no es habitual, porque normalmente se suele sacar mucho del fondo de otras películas y de almacenes que existen en Berman, en Inglaterra y demás. Pero claro, había el poderío de poder hacer todo como uno lo quisiera, hasta el punto de que sí, alguna cosa había de atrezo, pero muy poco. Y cuando Jack Warner y Beaton hablaban del tema al principio para iniciar la película, pues había alguna tirantez en el sentido de que
Jack Warner tenía una idea de cómo hacer la película y Beaton tenía ya clarísimo qué es lo que quería hacer con la película en cuanto al vestuario. Y entonces, bueno, pues empezaron los dimes y diretes, las conversaciones en los despachos, las posibilidades que tenían y demás. En algunas cosas estaban de acuerdo y en otras no. Entonces hay un pasaje que cuenta aquí Beaton, por ejemplo, cuando decidieron que el primer vestido que tenía que sacar en la escena primera de la película, el Covent Garden, que salen de la ópera y está lloviendo, y entonces se ve cómo está la florista, que es Audrey Hepburn, por allí vendiendo violetas, y tenía que llevar un tipo de vestido, de atuendo, como toda la gente Cockney de la zona, ¿no? Que era la gente pobre, que era la gente pues mendiga, que era la gente que trabajaba en las más bajas esferas del país. Y entonces, bueno, pues claro, todo eso es una manera de vivir y de ser y de vestirse que no era, y de hablar, claro, que no era lo brillante que luego aparece en la película, en Ascot y en la embajada y en la casa del profesor Higgins y en todos los sitios. Pero lo que ocurre es que cuando presenta Beaton el primer modelo que quería hacer para Lisa Doolittle, para Audrey Hepburn, pues se ponen a buscar por Londres, porque las primeras conversaciones fueron en Londres, entonces se ponen a buscar pues cosas y calles y sitios para poder ver cómo ambientan aquello. Pero Jack Warner es muy americano y tiene el poder en Hollywood, y entonces empieza a decir no a todas las propuestas que Beaton le daba para cumplir con esa escena, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, Beaton, que era pues eso, inteligente y además muy sabio de lo que quería hacer y tenía idea muy clara, pues accedía, pero llegó a comprender que las mismas cosas que se podían hacer en Inglaterra, en las calles oscuras y con las ropas viejas y demás, también podrían hacerlo en Hollywood, ¿no? Diseñó el modelo primero que, si os acordáis, recuerda un poco al de Mary Poppins, es un poco en ese aire de personaje, e incluso en el de Memorias, no, perdón, en el de, ¿cómo se llama?, que es mi película preferida, además se me ha ido el nombre, de Sonrisas y Lágrimas, en el comienzo también de la película, y cuando aparece el personaje de Julie Andrews, pues también lleva un modelo saliendo de la abadía y tal, que recuerda un poco también a ese tipo de personaje. Todos tomaron notas unos de otros, porque lo que también hacía Beaton, que tenía muchísima imaginación y muchísimo sentido para todo lo que hacía, pero también cogía cosas que habían existido, que había visto en otro lugar, de recuerdos de la infancia, de cómo vestía su madre, de lo que le había visto a la condesa de Malfi, a la que retrató también como uno de los primeros retratos. Y entonces, bueno, pues cogiendo pellizcos de aquí y de allí, pues formaba cosas con el recuerdo y diseños con el recuerdo, con lo que había diseñado Poiret antes que él, con muchas cosas que le sirvieron para poder realizar su vestuario. Y entre las cosas que le sirvieron fueron los recuerdos de lo que había sido momentos que él había vivido y que le habían contado anteriores, cuando era pequeño y demás, y todo quedaba en la memoria, tenía una memoria impresionante. Entonces, bueno, pues fue haciendo y formando las ideas dentro de esos diseños. Y como tenía contacto también con la gente del momento del arte y tal, y tenía amistad con Elsa Schiaparelli, que era a alguien que él también le parecía interesante, si os fijáis en la secuencia de las carreras de Ascot, hay unos vestidos impresionantes que unos recuerdan a Poiret y otros recuerdan a Elsa Schiaparelli, porque hay uno concretamente, no sé si os habéis fijado, que está vestida una de las damas con unos ojos enormes en el traje, que es completamente un diseño que podría ser perfectamente de Elsa. Y los sombrerazos impresionantes que saca, todos están basados también en ideas de Poiret, antiguamente, de la época más victoriana, y de Elsa Schiaparelli, sobre todo. Hay uno que es un sombrero que parece un árbol de Navidad invertido, negro, no os habéis fijado, pero que es muy espectacular, y otros que son como unas cestas al revés, todas con unos lazos impresionantes y con unas flores grandísimas y demás, todo sacado de ideas que él ya en la memoria había ido almacenando. Entonces, bueno, pues con todo eso, un minuto. Bueno,
minuto, no me enrollo más. Las telas fueron impresionantes, llegaban por miles de metros donde se elegían para poder realizar cada vestido. Se enfadaba cuando le llevaban un casting de mujeres bajitas, feas y gordas, porque era clasista y además era muy mordaz. Y entonces se peleaban con todo el mundo, él y Cukor, porque ninguno de los dos querían que la gente fea apareciera en las películas. Incluso en la gente Cumne también tenía que ser, ya vendría el atrezo, ya vendría el maquillaje, ya vendría el peinado y el desecho y el horror, pero eso sería impuesto. Desde luego, de principio no quería gente, en ninguno de los sentidos, que fueran gente con un sentido fuera de la estética que él pensaba que tenía que tener la vida. O sea, la belleza fue una de las cosas que le marcó definitivamente, hasta el punto de que también tiene una frase en la que dice que la belleza es la palabra más importante del diccionario, es sinónimo de perfección, esfuerzo, verdad y bondad. Y como voy a acabar, porque si no me va a matar Eduardo sobre todo, pues dijo como frase máxima de su vida y lo llevó a cabo. Dijo: sé atrevido, diferente, poco práctico, sé cualquier cosa que afirme la visión imaginativa contra los que juegan sobre seguro, las criaturas de lo común, los esclavos de lo ordinario. Y bueno, pues muchas gracias a todos, no os cuento más porque tienen que hablar estos señores y son más importantes. Querido Luis Alberto, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Lo primero, decir que estoy muy orgulloso de estar aquí presentando una editorial maravillosa que es Atari Books, que además la costean y la han hecho posible una serie de amigos míos, prácticamente su totalidad, lo conozco a todos y creo que están haciendo una labor espléndida. Después también quiero decir que estoy muy a gusto en el Cruzallas, que hace mucho que no venía, pero he estado aquí dando muchas conferencias durante mucho tiempo y se está siempre muy a gusto entre la gente que lleva el Cruzallas. Por cierto, Zayas viene de María de Zayas, ¿no? Sí. Una escritora formidable del barroco. Después, deciros que los dos libros que presentamos hoy son particularmente hermosos e interesantes, ¿no? Ya ha hablado muy bien Lourdes del libro de Cecil Beaton, es un diario de rodaje. Existe como género, incluso literario, el género del diario de rodaje, ¿no? Recordaba esta mañana con mis amigos cowboys un libro importantísimo también de diario de rodaje escrito por Cocteau cuando rodó aquella película maravillosa que se llamó La Bella y la Bestia, La Belle et la Bête, basado en un cuento de Madame Le Pointe de Beaumont. Y la verdad es que es muy interesante porque te cuenta todos los intríngulis, todas las historias, digamos, internas que hay en un rodaje. Merece la pena cotillar, porque es lo que apetece hacer con Beaton, el rodaje de esa película magna maravillosa que tan feliz nos ha hecho, que es esa obra inspirada en un musical inspirado en el famoso libro de George Bernard Shaw, Pygmalion, que la verdad es que además al final nos deja un poco con mal sabor de boca, y en cambio dice muy bien Bernard Shaw en su obra que acabaría con Freddy, porque era lo que tenía que hacer realmente, porque era quien la iba a hacer feliz. Eso en cuanto a lo de Beaton. En cuanto a la biografía de Hawks, debo decir que soy fan de Hawks de toda la vida, que es mi director favorito, no el segundo como en el caso de Eduardo, que jugamos mucho con esa historia en el programa de radio que tenemos. Siempre ha sido mi favorito. Yo creo que no hay un solo poeta en el mundo que haya citado tantas veces a Hawks en sus poemas. Podría leer de esta antología una nueva película de Hawks, muchas versiones, citas del propio Hawks. Y me parece que editar la gran biografía, la biografía por excelencia de Hawks, creo que ha sido un mérito fantástico del grupo que define las publicaciones de Atari Books. No he tenido tiempo de leerlo, porque lo comentaba precisamente con Álvaro Cortina, que he venido con él. No he tenido tiempo de leerlo porque no había tiempo material, ha salido hace un par de días, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que, sobre todo, lo que decía Eduardo esta mañana, estos libros sirven para que
pero tienen unas ganas inmensas de ver entera My Fair Lady, de ver entera La Fiera de mi niña, de ver entero todo el cine de Hawks, que es verdaderamente prodigioso, porque además abarca todos los géneros, y en todos los géneros, de algún modo, pues es genial, ¿no? Eso está al alcance de muy pocos directores de cine, ¿no? También quiero decir que ha hecho una labor espléndida Andrés Bolet en todo lo que significa llevar a cabo una tarea que muchos de los componentes del grupo que hace Hatari Books no tienen tiempo para ello, y él ha dedicado mucho tiempo a ello. Y debo agradecerle también porque fue muy gentil con mi hija Inés cuando fue a hacer un curso de guión a Los Ángeles, y se portó maravillosamente con ella, nunca me olvidaré, querido. Y sin más, porque los libros lo único que hay que hacer es comprarlos, leerlos y ver las películas que contienen, voy a leeros un par de poemas que precisamente van dedicados a las películas, a una de las películas de hoy, que es la de My Fair Lady, y otra a Hatari, en honor de la editorial. Están en La Vida en Llamas, un libro de 2006, me parece, y forman parte de un grupo de poemas que se llaman Carteles de Cine, que van dedicados a nuestro amigo Garci. Y voy a empezar con Hatari, que es del 61. Hatari con esa cierre de admiración detrás, que siempre hay que ponerlo. Y que vosotros lo que habéis hecho en Hatari es poner una especie de lanza, ¿no? Una lanza en lugar de un... Sí, una lanza en vez del signo de, o sea, una lanza de admiración. Es muy interesante y muy curioso. Hatari, 1961. Cazando fieras vivas, se llamaba una serie de tebeos antiguos en formato apaisado, con unas fascinantes cubiertas que anunciaban en hermosos colores la aventura a raudales que galopaba dentro de cada cuadernillo como un bisonte herido delante de Bill Cody. He logrado cazar las 9 fieras vivas de que consta la serie, y os puedo asegurar que ha sido más difícil que cazar un guepardo corriendo más que él, o encontrar un okapi dormido en la sabana. Yo ya había leído Cazando fieras vivas cuando fui a ver Hatari. Tendría 12 años. Decir que me encantó no significa nada, porque aquella película lo que hizo fue raptarme del mundo y situarme en otra dimensión mucho más sugerente, donde existían chicas como Dallas y Blandy, capaces de volver turulato a cualquiera, donde no se sabía si era el rinoceronte quien cazaba a Sean Mercer o al revés, porque había tal feeling entre ambos que todo era posible. No olvidaré jamás los geniales diálogos entre Dallas y Sean, un prodigio de gracia y de guerra de sexos, ni la recia amistad que reinaba entre todos los hombres de Hatari antes de llegar ella, la Pandora de turno, a meterles en vena la droga del deseo. Y el amor, sobre todo el amor, que fue abriéndose paso por donde nadie esperaba, a codazos dulcísimos, a golpes de violenta ternura, y al fin logró domar el corazón salvaje de mi actor favorito. Inmediatamente después, en esos carteles de cine, viene My Fair Lady, de la que se va a cumplir efectivamente en 2024 el 60. Ah, no, de 60 aniversario. porque es del 64. My Fair Lady. De no tener aquel acento detestable, nunca habría llamado la atención del perverso Higgins. Los primorosos lingüistas son así. Cortan rosas de asfalto en jardines de mala pronunciación, las riegan con ácido sulfúrico y una vez destruidas reconstruyen sus pétalos de la manera más negligente posible y las echan de casa. ¿Cómo son los lingüistas cuando juegan con flores como Eliza Doolin? Ella sí que sabía tratar a sus congéneres, las vendía en la calle, pero era por su bien, para que vieran mundo, prendidas en ojales de gente con mil fo, y para que muriesen felices, rodeados de basura burguesa, que es como una se muere más a gusto y mejor. A Eliza le pasó lo que a sus flores, solo que no llegó a morirse olvidada en un vaso de la casa de Higgins, o al menos la película no lo cuenta. Decía Bernard Shaw
que la Dulce y Eliza se elegía no sufrir demasiado, debía irse con Freddy, que era quien la quería de verdad, y además odiaba la fonética. Los tipos como Higgins no tienen solución. Muchas gracias, querido Luis Alberto. El privilegio de escuchar a un enorme poeta leyendo sus poesías, que son también sus aficiones y obsesiones, entre otras las del cine y Hawks en particular. Querido Fernando, todo es tuyo, como se dice en términos de tauromaquia o de poder, ¿no? Pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias a los dos, a ti y a Andrés, por la insensatez de invitarme, que estoy muy agradecido de estar aquí en el Club Zayas. Como bien decía, bueno, hablar después de Lourdes y de Luis Alberto me parece una trampa, pero bueno, voy a asumirla como buen Boy Scout que soy. Pero decía bien Luis Alberto, el libro nos ha llegado hace poco y ayer estuve leyéndolo, llegué como a la página 250 o 300. Qué rápido eres. No, pero porque es que me enganchó de una manera verdaderamente extraordinaria. Ya me lo habías comentado tú, pero el libro me pareció. Pero sí lo que primero hay que decir la soberbia edición del libro, ¿no? Pero eso es una constante en la editorial, porque Eduardo y Andrés saben que yo creo que he reseñado prácticamente todos los libros que habéis publicado, tanto del cine como el maravilloso de Hemingway en otoño, que me parece un libro extraordinario, y todas las ediciones son primorosas. Es algo verdaderamente, tú decías bien, libros como se hacían antes, bueno, como se hacían antes bien, además, ¿no? Porque están maravillosamente hechos, muy cuidados, con bastante cortesía hacia el lector, ¿no? Es decir, de que al final el que tiene que disfrutar del libro, decía maravillosamente bien un escritor francés, Maurice Blanchot, que se preguntaba ¿qué es un libro que no se lee? Y contestaba algo que todavía no está escrito, ¿no? El que termina de escribir siempre el libro es el lector, y por lo tanto ese detalle, esa cortesía, esa educación hacia el lector, vosotros la tenéis y os sobra. Después estamos ante una de las grandes biografías, no solamente de un cineasta, sino de una gran biografía. Yo me gustaría centrarme en el género, ¿no? En lo que son las características del género biográfico. Por poneros un ejemplo, está a la altura de la mayor biografía que se ha escrito sobre un escritor, probablemente, que es la de Richard Ellman sobre James Joyce, la de Oliver Todd sobre Albert Camus y la de Michael Ignatieff sobre Isaiah Berlin. O sea, son una gran biografía que escapa o que se va del propio género cinematográfico, ¿no? Seguro, y segundo, es que lo cierto es que hoy la biografía es un género muy requerido, muy apreciado por parte de los lectores, ¿no? Buscado y además respetado, y ya era hora, por los investigadores, ¿no? Por el mundo académico. Al final, porque después de todas estas cosas que hemos vivido en los años 60 y 70 en la historiografía, es cierto lo que decía Graham Greene, ¿no? O sea, es el factor humano, y el factor humano es determinante. O sea, por poner solo un ejemplo, y bueno, y no me quiero remitir al presente para que no nos deprimamos, estamos cerca de las Navidades, pero sin un personaje como Churchill, la Segunda Guerra Mundial habría sido otra cosa, radicalmente distinta. Por lo tanto, esto de que la historia la mueven las estructuras, sí, pero también el factor humano. Y entonces, ¿por qué nos interesan las biografías? Porque las biografías lo que nos van a llevar es a lo que podríamos denominar el interior de ese factor humano, lo que está funcionando detrás de lo que más o menos públicamente conocimos, ¿no? Primero porque además las biografías han roto la frontera entre la historia inmediata y la historia inmediata, es decir, entre lo que podía ser el tiempo, y además ha creado una especie de territorio o de geografía intelectual cuyo principal función es abordar la proyección del pasado desde la estudio del pasado, pero desde la figura y la obra de quien se trata, ¿no? Una figura que en el caso de Howard Hawks resume un tiempo, que lo inventa también, y que se convierte prácticamente en
una especie de un proverbio oriental, ¿no? Que decía que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Y hay ahí la razón y sentido de una biografía como esta, ¿no? La recreación de un tiempo y de una figura, o si queréis al revés. Hay una cosa, leyendo estas primeras páginas, que me ha parecido fascinante, y es que, claro, estos cachondos, que viene además de una familia, digamos, de un pijerío notable, ¿no? Y que el tipo además era un tipo elegante, seductor, educadísimo, irónico, pero distante también. Pero claro, estos, que no sabía muy bien si quería ser aviador, si quería ser ingeniero, si quería, ¿no? Pero se encuentran con algo fascinante que no sé hasta qué punto nosotros hoy nos podríamos encontrar. Bueno, nosotros, tú y yo, no, porque ya estamos en otra edad, pero los que tienen 20 años ahora o 30 años, ¿no? que es Hollywood, que es algo que están haciendo, que nadie tiene ni idea de hacia dónde va, pero que está creando los dos grandes fenómenos el otro día que presentábamos un libro sobre Cerezo, sobre 75 años de Cerezo, hablábamos de que los dos grandes fenómenos de masas del siglo XX, eso que Ortega se queda un poco impresionado, son fundamentalmente el cine y el deporte. Los dos que van a crear grandes estadios, ¿no? O sea, y además, bueno, lo que se llamó las catedrales laicas que tenemos en Madrid, el Palacio de la Música, el Cine Callao, o sea, era el Cine Avenida. El otro día cuando pasé por allí, que era no sé qué es, las cristaleras, ¿no? Los plomados del Cine Avenida son una obra de arte. Entonces, esos dos fenómenos y estos chicos que son jóvenes, que no tienen mucha idea, que no saben, se encuentran con esa especie de maná. Y yo creo que Howard Hawks, y lo cuenta muy bien, sobre todo en esas primeras páginas, Todd McCarthy lo clava, ¿no? Por eso digo la biografía, porque recrea una época, te hace vivir esa época y a partir del personaje, ¿no? Personajes como Howard Hawks que ha creado la realidad. O sea, es decir, una de las cosas que contaba Borges maravillosa, que se llamaba de cara al cine, era el misterio de la literatura, ¿no? Y decía, ¿cuál es el misterio de la literatura? Decía, el misterio de la literatura es que lo que ha creado la imaginación de uno se convierte en la memoria de otro. Es decir, que para algunos, para mí, seguro que para muchos de vosotros, a mí me acompaña más en la vida Leopold Bloom, protagonista de Ulises, o Hans Castorp, el protagonista de la gran novela de Thomas Mann, ¿no? Que muchos de mis cuñados. O sea, para mí son más reales, porque me han ayudado más. Y eso, el cine ha sido el gran imaginario del siglo XX. Claro, cuando te encuentras con figuras como Howard Hawks, verdaderamente, primero porque un director está en sus películas, y después porque la más intensa y válida biografía de un director es probablemente aquella que al reflejarse en sus películas, pero permite seguir las huellas, por lo general borradas de su vida. Es muy bueno lo de las entrevistas, y sabéis que Todd McCarthy viene a contar que es verdad, bueno, y hacía bien, o se inventó prácticamente todo. Es muy parecido a Borges. Borges podía hacer una entrevista contigo y decirle una cosa y a Luis Alberto la semana siguiente otra, y le daba exactamente lo mismo, ¿no? Y está, pero generalmente porque los autores, tanto los literatos, que son los que más conozco, pero también por lo que he visto en el cine, los autores queridos borran las huellas. Es decir, borran las huellas. Cuando te dice un autor que su influencia está despistándote, porque su influencia es otra. Y las entrevistas generalmente son un lugar, como cuenta muy bien Todd McCarthy, son un lugar donde tú te explayas. Primero porque hay otra cosa maravillosa. Decía Hitchcock que él había descubierto cuál era el crimen perfecto. Y decía, bueno, yo he estado toda mi vida tratando de rodar el crimen perfecto. Hago una película que la titulo El crimen perfecto. Y al final acabo de descubrir lo que es el crimen perfecto. El crimen perfecto son unas memorias póstumas. Probarlo. Claro, yo lo he pensado, no que penséis que estoy en ello, pero claro, tiene una cosa importante, que es que hay que publicarlas cuando a los que quieres eliminar están vivos, porque si no, no tiene gracia. Claro, las memorias póstumas es un poco decir, venir a buscarme, ¿no? O sea, que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Y esto, ¿pero por qué? Porque efectivamente, como cuenta muy bien Todd McCarthy en el libro, que es formidable, muchos de los testimonios que cuenta el cachondo de House, todos están muertos. Por lo tanto, puedes decir cualquier cosa, pero eso le da un atractivo al libro
extraordinario. O sea, porque hace que sea una especie de thriller en cierto sentido, ¿no? Decía, y hay otra cosa importante en el libro, está bien escrito, esto no es ninguna broma. Los que estamos en el mundo académico conocemos lo que son las publicaciones académicas, ¿no? Que no las entiende ni el que los escribe. Es algo insoportable. Además no la lee ni Dios y hacen bien. Pero, claro, cuando te tienes que encontrar con una ecuación muy complicada aquí en nuestro queridísimo país, pero más habitual en el mundo anglosajón, que es la feliz unión de una brutal documentación y erudición sobre lo que se está tratando y una fluidez en la narración verdaderamente maravillosa. Eso se enseña, lo conocemos, Oxford, Cambridge. Aquí te piden tesis de 1000 páginas, allí papers de 20, de 50. Claro, cuando terminas la carrera estás acostumbrado durante 5 años a haber hecho infinidad de papers, ¿no? Y claro, cuando se ponen a... Y decía Lytton Strachey, precisamente por eso, uno de los amigos de Virginia Woolf, decía que los hechos relacionados con el pasado, cuando se coleccionan sin arte, son compilaciones. Decía, y las compilaciones sin duda pueden ser útiles, pero no ordenan ni trazan la historia de una vida. Hay una idea ciceroniana en todas, si me permite Luis Alberto, en todas las biografías, es que la historia es testigo de las edades, luz de verdad, vida de la memoria y maestra de la vida. Y esto probablemente es muy optimista, siendo un poco más cotidiano, la vida, todas nuestras vidas son una narración, ¿no? Y Santayana, que se acaba de publicar ahora, recordaba que todo en la naturaleza, todos nosotros, tiene, y lo tiene este libro, tiene una esencia lírica, un destino trágico, por el final, y una existencia común. A mí me ha maravillado del cine de Faust, termino, algo que ya lo hablamos hace ya muchos años en Qué grande es el cine, cuando nos tocó una de mis más maravillosas películas de Howard Hawks, que es Solo los ángeles tienen alas, ¿no? Y ahí creo que fue José Luis quien lo señaló, y me lo apunté y se me quedó porque era precisamente eso, ¿no? Es lo que se repite en buena parte de las películas de Hawks, ¿no? Que es la amistad, la cohesión del grupo que aparece de repente, que nadie se conoce pero que confluyen en un lugar, en un tiempo y en un lugar determinado, y a partir de ahí nace una especie de gran amistad que va mucho más allá. Decía Truffaut que Atari le había parecido el rodaje de una película y que él hizo La Noche Americana copiando a Atari, porque es verdad que entras, recordáis en Pocket, ¿no? Me dice Someday Pocket, Someday, ¿no? Algún día porque te voy a hablar. Hay un momento en el que te metes tanto en la película, Atari, pero en Solo los ángeles tienen nada, el río de sangre también, recorriendo, que te da pena. Gracias que ahora tenemos el DVD, porque podemos seguir viéndolas, ¿no? Pero yo me imagino cuando ibas al cine y veías esa película y vete a saber cuándo la volvían a poner, debía ser un momento de una tristeza impresionante dejar a todos esos amigos, ¿no? También los personajes femeninos, es importantísimo. Los personajes femeninos de Howard Hawks son, un cursi diría, de una modernidad tremenda, no, son de una realidad apabullante y de una libertad verdaderamente extraordinaria. Los personajes que cumplen su trabajo y que además, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Ese grupo de gente que se encuentra, yo qué sé, yo he señalado aquí algunas películas desde El espejo del alma, que creo que es una película que se perdió de 1926, que es la primera, hasta la última. Yo voy a dar esa cosa que les gusta tanto a nuestros amigos de Notorious, que es hacer las listas, ¿no? A Garci en particular. Y a Garci sobre todo. Yo voy a dar las que a mí, porque me gustaría mucho ver las películas pre-código, antes del código Hays. Hay un capítulo espléndido de Todd McCarthy, de los que he leído, que habla precisamente de los conflictos que tiene Howard Hawks con el siniestro Hays, ¿no? Y todo lo que descubrió en la película, sobre todo con Scarface y lo que dejaron de Scarface. Pero empezando por Scarface, pero por ejemplo, bueno, los tres ríos, ¿no? Río Rojo, Río de Sangre y Río Bravo. En el programa de García siempre tenemos la discusión si el mejor western es Río Bravo o Centauro en el desierto. Yo volví a ver el otro día Centauro en el desierto
y querido Eduardo, me apunto a ti. Sigo con John Ford, me parece maravilloso. Digo, bravo. El Dorado, La fiera de mi niña, Luna nueva, vaya película, Bola de fuego, su juego favorito, que repite, por cierto, la escena de la falda cortada, la repite con Rod Hudson en su juego favorito, el señor Willoway, que es el que vende las cuestiones de pesca, ¿no? 4 páginas de la vida, Bola de fuego, Río Lobo, El Dorado. Me parece que es un libro absolutamente imprescindible para todo el mundo que le guste el cine o que le guste la biografía, ¿no? Decía, termino, ¿qué es un clásico? Lo hemos repetido a veces en clásico, ¿no? El programa. Un clásico, voy a decir solamente dos ideas de 2 escritores distintos, de Borges y de Calvino. Para Borges, un clásico es un libro que las distintas generaciones van leyendo desde diferentes perspectivas y que permanece ahí. Y para Italo Calvino, un clásico es un libro que nunca termina de decirte todo, que siempre te está diciendo. Y yo creo que si el término clásico vale para el cine, Howard Hawks es un clásico, es decir, porque hablaba con Luis Alberto antes, acabamos de ver la escena de La fiera de mi niña, estamos ya aburridos de ver la escena de La fiera de mi niña y no dejaríamos de ver nunca la escena de La fiera de mi niña. Es algo que te pasa con la televisión. Tenemos hoy a disposición todas las películas que nos dé la gana, todas las series que nos dé la gana, pero estás sentado, vas a cenar, pones la tele y están pasando en cualquier cadena, sentado en el desierto, como me pasó a mí la otra noche, joder, ha visto 20 veces 50 y no puede dejarlo. Es como abrir el Quijote, ¿no? Abres el Quijote y das el coño y sigues leyendo, ¿no? Por lo tanto, si me permite, este es el gran regalo de Navidad. O sea, porque tenerle a mano, téngalo a mano porque estás pegado página a página y no es imposible contener la respiración. Estás soñando y volviendo a vivir lo que uno no ha vivido, pero estas páginas te lo permiten, ¿no? Y sobre todo recordar cada película y cada escena. Enhorabuena por la biografía y por la lección. Muchas gracias en nombre de Atari, a Luis Alberto, a Lourdes y a Fernando por acompañarnos aquí esta tarde. Vemos de despedida un Hawks y otra vez un trocito de My Fair Lady. Nos vamos a tomar una copa y lo que nos ofrezcan aquí. Quiero dar las gracias también, no sé si ha venido Alexandre Ragas, que es el que ha traducido el libro de Hawks. Y esta es Alexandre. Un desafío enorme y se lo agradecemos por su gentileza que ha tenido de darnos muchas facilidades. Y a Gonzalo y a Daniel Pérez, que son los autores del pequeño montaje con el que hemos querido iniciar y despedirnos. Muchas gracias a todos vosotros por venir aquí esta tarde. Nos despedimos con cine y pasamos a comer, porque como decir los latinos, primero comer y luego filosofar, ¿no? Muchas gracias.